Cordial saludo, aquí tengo una red neuronal para el reconocimiento de imágenes. Ya ha sido entrenada para aprender patrones braille. Entonces aquí miren que, por ejemplo, le voy a decir aquí que reconozca el patrón A. Aquí está leyendo las imágenes, ya no son patrones como los que mostramos en los otros videos, sino que son imágenes como tal que obviamente internamente tienen un patrón. Este video está hecho, o este programa, a partir de lectura, a partir de reconocimiento de imágenes. Entonces, miremos. Miren que reconoce los patrones y aquí está leyendo el patrón. Miren lo que aquí, obviamente, lee el patrón. El patrón A, mire lo que tiene el ancho de la imagen y ya les cuento cómo se hizo esto. Mire que el patrón de la A es un solo puntico acá. Entonces vamos a ver si reconoce la D, que es un patrón. Hagámoslo acá. Mírenlo, aquí está la imagen. Va a leer la imagen y va a reconocer ese patrón aprendido por medio de reconocimiento de imagen. Entonces, vean, digámosle reconocer y D, efectivamente. Y si miramos acá, estamos sacando el patrón de la D. Este es el de la A, miremos el de la D aquí. Esta es la D. El ancho, pues yo lo puse en un tamaño de 50 píxeles, 50 por 50 píxeles. Entonces miren aquí cómo representa el patrón de la lectura de imágenes. Aquí está, donde está el color negro, yo lo representé con C1, y donde está el color diferente al negro lo representé con 0. Ustedes lo pueden hacer también por medio de las lecturas de píxeles, pero digamos que esto es una técnica sencilla que se las voy a mostrar a continuación. Entonces miren que aquí el patrón tiene un puntico, 2 y 3 punticos, 2 alineados de esta forma y el tercero está abajo. Miren, entonces acá eso, entonces aquí se representa claramente ese patrón y ese es el truco para como se hizo el reconocimiento de imagen. Entonces miremos aquí cómo hago para leer la imagen. Entonces entrené la red porque miren aquí que la red pues entrenó con bastantes iteraciones. Aquí pues yo tengo unos promedios de los entrenamientos de estas redes, pero pues la red consta de más de 2000 nodos de entrada para representar esto, 50 por 50. Entonces mire que aquí miremos hasta el final. Entonces aquí tiene el número de iteraciones para esta parte. Yo por acá aquí tengo, miremos, un archivo de estadística aquí mientras buscamos el archivo. Bueno, estas son algunas estadísticas de las que tengo yo de los entrenamientos y el número de nodos que usé. Entonces aquí lo que ven son el promedio, digámoslo así, o el número de iteraciones. Aquí nodos en la capa de salida 3 y nodos en la capa J5. Aquí tengo una muestra de todas las pruebas que hice y esas son las pruebas que me indicaban la configuración, digamos de una forma ensayo y error, cuántos nodos debería llevar la capa J, más que todo, porque y las entradas que debería llevar la capa K, que en este caso son 6, porque pues siempre va a ser el número de nodos de la capa J, las entradas de la capa K van a ser más 1 por el peso de balance. Entonces miremos lo siguiente. Pues para hacer esto se leen los píxeles de la imagen como se dijo ahora y se meten primero un vector y luego pasan a las entradas de la red neuronal. Aquí tenemos una de tantas configuraciones para el entrenamiento de la red que se usó, que es tener 1, 2, 3, 4 neurones en la capa oculta y pues 3 neurones en la capa de salida. Aquí vamos a tener un patrón de píxeles. Ese patrón es el que leemos
y lo pasamos acá adentro. Aquí para la entrada para cada neurón hay 2501 píxeles que representan 50 por 50 píxeles que tiene la imagen. Las imágenes están guardadas aquí en este directorio, como los pueden ver, el patrón de A y patrón B, C, D y otros pues que no colocamos en el programa pero que están ahí. Esto está preparado para que aprenda todos los patrones braille, pero para la demostración solo se hizo con pocos patrones. Entonces mire que allí estos son los patrones que utiliza el programa A, B, C, D, E. Estamos hablando de reconocimiento de imágenes. Este es el programa como tal y esta es la estructura que tiene el programa. Tiene un frame para pues la entrada, o sea, esa es la vista. Tiene leer imagen, que es el programa que permite, como su nombre lo indica, leer los píxeles de la imagen. Ya lo vamos a mostrar. El neurón 1, que está en otros programas, pues que tiene lo básico de los neurones, que son los pesos, las entradas, la salida, la función de activación. Red neuronal 1 son todos los programas que necesitan para colocar todo junto, neurones de la capa K, neurones de la capa J, sus entradas, el mismo algoritmo de backpropagation. Y este es el programa principal donde colocamos todo sincronizado para que podamos configurarlo y funcione adecuadamente. Prácticamente es este el programa principal. Este es el programa principal que he llamado de acá de la vista. Y este de acá es la función sigmoide que me permite crear la activación en un momento dado. Y este de aquí es uno que crea el proyecto pero no se está utilizando. Entonces miren los patrones aquí. Para hacer esto se necesita leer los píxeles de la imagen, aunque muchos utilizan el RGB. Yo aquí estoy utilizando blanco y negro, entonces me queda mucho más fácil. Esa técnica también se puede utilizar entrándole el patrón RGB a la matriz. Entonces miren el patrón B aquí y este es los píxeles leídos. El patrón D aquí, píxeles leídos, y tenemos el patrón A. Miremos cómo se lee la imagen. Aquí está una parte, ahora les muestro todo el programa junto, pero aquí está una parte de que tenemos leemos con X, con do for de Y de X, tanto desde la altura y el ancho, y este get RGB es el que me va a traer el píxel en ese momento de la posición RGB. Estamos hablando de cada uno de estos de aquí. Un píxel está compuesto por tres colores: el rojo, el verde y el azul. Entonces aquí los tenemos, miren. Entonces esto es lo que permite. Y yo acá pregunto por el píxel si es de color negro. Este es el color en general que me indica el negro en un píxel. Dependiendo de las tonalidades del píxel en su composición RGB, me va a tener diferentes tonos. Para este caso, aquí es el negro. Entonces aquí imprimo 1 y acá ingreso 1 a este vector. De lo contrario, no me interesa otro color e ingreso 0. Pero voy a mostrarles código fuente aquí, donde ustedes pueden leer imagen. Miren cómo se hace. Se declaran estas variables InfoString, Image InfoString, Buffered Image y el vector que yo necesito. Miren que aquí declaro el vector de 2500 porque pues es 50 por 50. Y acá abro el archivo, coloco en memoria la imagen y mire que leo eso. Aquí imprimo el alto y el ancho que está acá, que se puede observar aquí. Hago el recorrido que ya vieron y mire que aquí yo podría sacar el RGB con esta instrucción de color. A esta instrucción de acá podría sacar el RGB, y este es el que muchos programas trabajan para trabajar cada uno de los compuestos del píxel, de los colores. Yo trabajé con este directamente, lo dejé ahí para que ustedes vean eso. Mire que aquí aquí tengo otro programa donde leo, donde pueden ver
la composición RGB. Tengo otro programa donde pueden ver la composición RGB. Voy a imprimirlo acá y voy a aquí tengo otro programa que lo hice aparte, donde leo las imágenes porque si no tendría que parar el programa y volver a entrenar la red, y pues siempre se demora un poco. Entonces aquí en imágenes tengo este programa y aquí estoy leyendo. Aquí sí está la letra mal, está leyendo el 0. Voy a leer la A, cualquiera de estas, voy a leer la B, la letra B. Entonces miremos acá en Pix, llevémosle la letra B para allá. Aquí en el Big Project, imágenes. Sí, acá está es la A nomás, voy a pegar aquí la B. Entonces miremos si ahora sí la lee, porque ya pertenece a este archivo. Es correcto. Entonces aquí miren el patrón RGB de cada uno de estos, y donde esté 0, donde esté negro va a dar en algún momento 0. Entonces miren que aquí empieza a cambiar el patrón, y así es como se hace una de estas técnicas para reconocer. Mire que aquí donde es 0, o sea en esta parte de acá, cambia el patrón allí. Aquí en esta parte donde es 0 cambia el patrón, y aquí también en estos que son la guía para colocar el patrón braille también cambia el color. Entonces estamos hablando de RGB, y como ustedes lo ven es la forma como se leen los píxeles en Java. Estamos hablando, como les dije anteriormente, reconocimiento de imagen. Y entonces cuando yo le digo acá que busque el patrón, tenemos que cargue allí. Cuando yo le digo que reconozca el patrón, lo que estoy haciendo es pasando la letra de aquí para que él lea ese archivo. Acá. Pasando la letra acá, hago un get test, le aumento el PNG, y hay una función allá que pasa la imagen al vector. ¿Sí? Pasa la imagen al vector, y aquí se verifica el aprendizaje. Lo que hace es verificar el aprendizaje en este método de acá. Entonces, mira, y verifica el aprendizaje, lo que hace es calcula la activación, porque en esta parte ya la red está entrenada, ya aprendió entre comillas. Entonces lo que se hace es calcular la entrada, la activación J, las entradas K, la activación de K, y ver la salida de K en sus neurones, a ver qué número da. Las letras aquí están adicionadas o están mejor, están referenciadas con número, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y de esta manera es que se puede hacer la asimilación de los patrones. Pero como aquí ya estamos hablando de lectura de los píxeles de una imagen, reconocimiento de imagen. Entonces miren que para el reconocimiento de imagen aquí se ven los patrones mucho más ampliados. La D, por ejemplo, son 3 puntos. Entonces cuando sacamos los píxeles de la imagen, su composición, entonces esto los convertimos en, los ceros los convertimos en 1, el color negro lo convertimos en 1, y el resto de los colores en 0. Para esta técnica otros pueden utilizar todo el RGB, pero pues necesita mucho más tamaño de vector. Aquí el patrón A es un solo punto, entonces mire que ahí está el patrón en esos puntos. El B son 2 punticos, entonces se representa así el patrón.
Entonces ya explicamos lo de la lectura de la imagen, donde este color representa el número negro. Aquí no estoy utilizando toda la composición del RGB, y este número cambia de acuerdo a la cantidad de rojo, verde y azul, en inglés RGB, que tenga cada píxel. Entonces voy a mostrar aquí el programa que se utilizó. Aquí tenemos el programa, la clase Neuron, que tiene la activación, las entradas, los pesos y la función sigmoide, que ahora la vemos. Cada neurón pues está compuesto de un vector de pesos, un vector de entrada y la función sigmoide. Aquí lo más importante para ver es la función de activación, donde se multiplican las entradas por los pesos y se lleva la función sigmoide. De resto son métodos alternativos que se utilizan para, en este caso, ver los pesos. Aquí, por ejemplo, devolver la activación que sufrió, colocar un error del neurón, pedir el error que se calculó para el neurón y colocar el error calculado en el neurón. Miren la función sigmoide. La función sigmoide es de esta forma en Java. Esa función sigmoide, veamos si la tenemos acá en la presentación, es donde explica cómo la función sigmoide trabaja. Miremosla acá. Aquí está. La función sigmoide tiene la siguiente forma, que a menos infinito tiende a 0 y a más infinito tiende a 1, pasando en 0 por 0.5. Esta es la fórmula de la función sigmoide, con 1 sobre 1 más e a p. Este a es el número pues que levanta la función sigmoide, y este p representa la forma de la función sigmoide, entre comillas, qué tan ancha o tan angosta está la función sigmoide, la forma de la función sigmoide. Aquí está de nuevo. Entonces es eso. Entonces ahí tenemos el neurón como tal. Miren, muy sencillo. Ahora vamos a ver la red neuronal 1, pues está compuesta de las capas como tal. Vamos a ver acá las que se necesitan. Esta me va a conformar cuántas capas voy a tener. En este caso tengo 2 capas. Cuántos nodos en cada capa, cuántos nodos en la capa K y cuántos nodos en capa J. Entonces mire aquí, nodos en la capa K, nodos en la capa, entradas para la capa K. Esas entradas son para cada nodo de la capa K. Entonces voy a mostrarles aquí cuántas entradas va a tener cada nodo. En este caso este tiene 2, ¿sí? 2 entradas en este caso, y a este le faltarían eso. Cada uno de los nodos tiene 2 entradas. Nodos en la capa J, entradas en la capa J, o sea, la capa J cuántas entradas va a tener cada nodo, o sea que aquí tiene 3 y este otro 3. Y pues aquí también estaremos representando el peso de balance, que lo representamos en muchos casos con -1. Este es el factor de aprendizaje que nos da la rapidez con que va a aprender la red. Esto oscila entre 0.1 y 0.8. En muchas partes se encuentra con 0.2. Yo pues siempre por lo regular utilizo 0.5. Este es el vector de entradas, y acá está el vector de neurones, el neurón K y el neurón J. El balance, que es -1 para mí, y aquí entonces configuro la neurona, nodos en la capa K, nodos en la capa J, o sea que estamos configurando este aquí, nodos en la capa K. Este es un vector y este es otro vector. Entradas para cada nodo de la capa K y entradas para cada nodo de la capa J. Miremoslo hasta acá. Vamos a ampliar esto aquí. Entonces, y crear la red. Miren que aquí crear la red, para cada nodo se instancia con la cantidad de entradas que va a tener cada nodo. Para nodo un for, y cada nodo que está en ese vector pues se instancia con su neurón. Lo mismo para acá en la capa J. El vector J, cada neurón
dentro de ese vector se va a instanciar. Entonces aquí ya tenemos capa K y capa J. Se inicializan los pesos en random, por eso es que pues esto infiere mucho también, aunque hay otros factores en el aprendizaje de la red, estos pesos aleatorios, porque estamos hablando también de los factores que incluyen la particularidad del mismo backpropagation. Entonces que tiene sus ventajas y desventajas. Se inician los pesos de la capa K, pesos de la capa J. ¿Sí? Aquí las entradas de la capa J, o sea que aquí ya recibimos el patrón que vieron ahora y lo pasamos a la capa J, o sea el patrón de entrada entre ceros y unos, o de lo que ustedes necesiten, píxeles RGB, o en este caso yo tengo ceros y unos, y lo pasan a la capa J. Aquí la activación de la capa J, que ya lo vieron allá, y acá lo que se hace es la activación de la capa K. Ahora, las entradas de la capa K dependen, ahora mostramos ordenado, aquí solamente estoy mostrando los métodos. Las entradas de la capa K, como lo ven aquí, dependen de la capa J. Veámoslo acá. Las entradas de la capa K dependen de la capa J, o sea que hay que activar estos primeros. Entonces es lo que se representa aquí. El neurón en sus entradas recibe la activación del neurón J, y al final entra el balance o el -1 acá. El cálculo del error. El error en la capa K está dado por la siguiente fórmula. La salida que yo necesito, que es la entre comillas correcta, menos la salida actual o la activación del neurón por su salida por 1 menos OK. Esta es la fórmula derivada de la función sigmoide. Entonces miremosla aquí, miren aquí, lo que debe aprender menos la activación del neurón por el neurón por su activación por 1 menos el neurón por su activación, y se configura el neurón K. Esta es una matriz donde tenemos el aprendizaje por fila y columna, o sea, cada una aquí. Entonces en la fila columna estaría cada una de las posiciones de ceros y unos que tiene que aprender, o sea que este patrón que van a ver aquí, este estaría configurado en una sola entrada por columnas del vector, y este estaría en otro, en otro. Entonces aquí lo que se le está mostrando es la salida correcta de lo que debe pues aprender. Los pesos en la capa J es igual, acá está la fórmula, vamos a mostrar la fórmula aquí. Los pesos, se utiliza el mismo peso más el factor de aprendizaje por el error calculado en este de acá por la salida o la activación de este neurón. Le puede calcular, se puede llamar como la entrada de acá. Entonces aquí está el peso más el mismo peso por el factor de aprendizaje por el neurón, su error, por el neurón por su entrada. Esa entrada es la misma activación de esta capa, o sea, de este de acá es la activación o la entrada. Error en la capa J, ese sí es un poquito más trabajable, porque el error en la capa J tiene que representar la distribución aquí de los que la afecta, es igual a la sumatoria del error calculado aquí por el peso más el error calculado aquí por el peso más el error calculado aquí por el peso por su activación por 1 menos su activación. Es otra derivada de la función sigmoide. Entonces aquí está, se hace la sumatoria del error por el peso de la capa K, de los que la afecta, de estos que la afecta aquí, y se coge la activación menos 1 menos la activación por la suma, y se configura el error. Entonces miren, aquí está
tanto la fórmula como el código fuente. Esta fórmula que está aquí, y lo mismo para el siguiente neurón. Mire, ahí, los que él afecta en la salida por su peso y su activación, 1 menos su activación, aquí está. La activación por 1 menos la activación por la suma, y se configura el error. Peso en la capa J es lo mismo, entonces simplemente es el mismo peso más el factor de aprendizaje por el error calculado aquí por la entrada que viene de la capa en la primera capa, o la capa de entrada. Aquí está el mismo peso por factor de aprendizaje por neurón, por el error neuronal, el neurón por la entrada que viene de la primera capa. Bueno, este se hace simplemente para calcular la activación. Si es mayor o igual que 0.5 se calcula 1, porque es la función sigmoide. De lo contrario se retorna 0. Este es ver pesos y ya. Entonces mire que aquí se ha dado el repaso de tanto las fórmulas que se presentan con su código fuente. Entonces mire que aquí viene la función de activación, que ya la vimos, una neurona con la función de activación que tiene los pesos, sus entradas, las salidas. Bueno, veamos entonces ahora el programa, pues que yo le denomino principal, porque es donde se coloca todo en funcionamiento. Miremos acá. Entonces este es, y aquí, miren que aquí tengo varias configuraciones que hice yo para que la red aprendiera. En su momento dado cabe anotar lo que en ocasiones el backpropagation con ciertas configuraciones de redes, porque eso lo hace el diseñador de la red neuronal, a veces no converge hacia el aprendizaje. Entonces en este caso yo hice estas, digamos, ensayos y errores para ver qué números de errores, y donde ven los ok es donde yo tuve buenas representaciones de buenos aprendizajes, si lo podemos llamar así. Entonces mire que aquí yo tengo pues siempre nodos en la capa K3, porque las letras, el patrón lo vamos a pasar a binario. ¿Sí? Me explico. Por ejemplo, si yo tengo aquí la salida de el patrón A, entonces lo represento aquí con un 1. Veamos la primera diapositiva, que es la que nos da aquí. Si yo tengo la A, entonces la voy a representar con un 1, o sea que es, o con 0 mejor. Entonces todos estos patrón, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Si por ejemplo voy a representar la B, que es el 2, entonces represento aquí 2 a la 0 y 2 a la 1, o sea que sería 0, 1, 0. Si voy a representar la C, que para mí es el número 3, los dos punticos, o sea que sería 1 y 1, 2 a la 0 más 2 a la 1, 3. Y si voy a representar la D, que es el 4, sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, sería 0, 0, 1, 2 a la 2. Y si voy a representar la E, que es el 5, sería 2 a la 0 más 2 a la 4, 1, 2 a la 0 y 2 a la 2, 2 a la 0, 2 a la 2, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Entonces ese sería el patrón. Bueno, entonces número de nodos en la capa K3, nodos en la capa J5, o sea que tengo 3 y 5 para mi configuración. También el 4 funcionó. Entradas para la capa K6, porque al tener 5 acá, aquí 1, 2, 3, 4, pero si tuviese otro acá, pues cada uno de esos tendría 5. Y las entradas, como les dije ahora, son 2501, porque las imágenes que estoy utilizando constan de, miremoslo acá, 50 por 50 píxeles. Vamos acá en el Beam Project, 50 por 50 píxeles. Entonces aquí en braille, aquí estas imágenes están compuestas por 50 por 50 píxeles. Hice esa opción ahí que se están leyendo. Aquí tengo las letras ya
para pues el ejemplo, se extiende la red neuronal, no la capa acá, la entrada, bueno, aquí está el vector de la capa de I, el que debe aprender, ¿sí? Se pasan pues el de la capa I, lo que debe aprender, se crea la red, se inicializan los pesos. Estas son las iteraciones que yo tengo, porque pues aquí para por pues la cantidad de datos o los factores pues que tiene especiales este reconocimiento de imágenes, pues necesita para esta configuración bastante iteración. A lo mejor otras no necesitarán tanto. Las pruebas que hice, como les mostré, algunas veces dan diferentes iteraciones. Aquí tengo el error, se hace hasta que sea igual al número de ejemplos, en este caso los 5 ejemplos A, B, D, E, y al el n que yo tengo allí. Se imprime, lo que debe aprender, y acá se calcula las entradas, la activación J, la entrada K y la activación de K. Se calcula el error que ya vimos en la capa K, y aquí se muestra la activación, miremoslo acá, la activación de cada neurón. Aquí la activación de cada uno se pasa a decimal. Este es un pequeño algoritmo que convierte de binario a decimal. Miren, se coge desde el neurón y se eleva a la 2, a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, cada neurón para dar su número. Acá, si el decimal es mayor que 5, pues si es mayor que 4, esto da 5 para que no imprima una letra como tal. Y aquí el decimal que da pues está asociado a una letra. Acá tengo esto para que recorra todos los neurones de la capa de salida, y si alguno no da con lo que debe aprender, mire que aquí está lo que debe aprender, pues se vuelve a empezar. O sea que si esto es falso acá, lo que se hace es calcular de nuevo desde el primer ejemplo para que calcule el error, los pesos, el error y los pesos en la capa de IJ, primero los pesos IK y J, y aquí se aumentan estos dos. Este verificar ya es nuevo, porque verificar lo que hace es ya cuando la red está entrenada, simplemente, o mejor, coger y pasar el patrón de entrada aquí para que ella lo reconozca con la activación por medio de los pesos calculados, ¿sí? O sea que estamos haciendo ya no un backpropagation, sino que estamos haciendo una propagación hacia adelante, ¿sí? Hay backpropagation de aquí para acá y ahí hacia adelante. Lo que estamos haciendo es activando aquí, calculando aquí, activando acá y mirando la salida. Esto es lo que está haciendo hacia adelante. Calculamos otra vez cada uno de la activación de los neurones de salida y lo convertimos a una letra, por eso es que lo podemos calcular. Y eso es todo. Miremos en la capa ya de en la vista que se hace. Bueno, en la vista lo que se hace son las configuraciones necesarias pues para que el programa funcione y el usuario pueda, pues según las reglas, trabajar cómodamente este programa. Lo que es el aprendizaje, mire lo que se da aquí. Aquí es donde se entra el patrón de la A, ¿sí? Entonces mire lo que se hace aquí. Se pasa a leer imagen la A y se devuelve el vector de allá, y es vector imagen, que es el que trae los ceros y unos. Mire, esto lo pasa en un vector acá, ¿sí? Recuerde que la imagen aquí la estamos pasando en un vector que tiene ceros y uno, dependiendo si es el color o no del que necesitamos. Y aquí lo que debe aprender para la A0, para la B1, para la C, que estoy viendo cada uno, para la C2, la D
3 y la E4. Entonces eso es lo que pasa en los botones allí. Y acá miremos qué sucede cuando le digo aprender. Aquí voy a hacer una demostración del proceso de aprendizaje, pero pues no garantizo que converja por las peculiaridades pues que tiene Backpropagation y el diseño propio que yo tengo de la red. Entonces mire que aquí que se le pasa el vector. ¿Listo? Acá. Esa es una pequeña demostración aquí. Bueno, y ahora voy a mostrar todo el proceso de aprendizaje. Entonces miremos si en esta ocasión la red converge, porque depende de muchos factores. Entonces miren que aquí ella tiene ya todos los patrones ingresados para el aprendizaje. Ahí está, cada uno de los patrones ingresados. Entonces vamos a decirle que aprenda. Entonces voy a mostrarles acá cómo la red va tratando de converger. Ahí ya le tengo las estadísticas donde pues según la configuración de nodos, pero mire cómo trata de converger la red, tratando de aprender la A, la B, la C. Voy a poner esto un poquito más grande. Entonces miren cómo trata de que los patrones converjan hacia la salida. Y ahí está aprendiendo los patrones Braille. Mire que hasta ahora no ha aprendido lo suficientemente, entre comillas, y sigue intentando. Ya se empiezan a ver ABC. Entonces mire poco a poco cómo se va aproximando la red a ahora ya se empiezan a ver ABCD, y miren que aquí solo falta que aprenda uno. Mire cómo va convergiendo ABCD y el 0, que es el último que falta para que aprenda la E. Entonces miren, trata y miren cómo converge. Entonces el Backpropagation, que es este algoritmo, pues tiene sus ventajas y desventajas. Una de sus desventajas dicen que es la longitud. Entre más crece la red, pues es más lento. Otra es que en ocasiones no converge hacia la solución. Entonces tiene varias, pero ha sido para la representación para el reconocimiento de imágenes y de caracteres ha sido bastante utilizado. Entonces mire que ahí sigue intentando aprender, todavía no converge, le falta un solo dato para el aprendizaje y le ha costado a esta red aprender. Vamos a ver si converge en esta ocasión, porque si no tendríamos que volver a que aprendiera. Aquí estoy mostrando en el video tal cual como la red funciona. En muchas ocasiones converge y en otras no. Entonces miremos esta convergencia. Todavía no puede calcular el último patrón, no, definitivamente no pudo aprender el último patrón. Entonces mire que le llegó hasta ahí. Entonces vamos a decirle nuevamente que trate de calcular. Miren que ahí hizo un 90% del aprendizaje. ¿Sí? Igual nos puede suceder a nosotros mismos cuando estamos aprendiendo algo nuevo.
Entonces miren, y digámosle nuevamente que aprende. Entonces miremos esta vez cómo calcula. Ustedes pueden adelantar el video para ver el final de esta demostración, pero yo lo que pretendo es dejarlo todo para que ustedes vean lo que sucede con el backpropagation. Esto puede ser también por el mismo diseño de la red que yo tengo, ¿sí? Por muchos factores. Entonces, mire que ahí empieza a aparecer AB, 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 ABC. Entonces empieza a mejorar el aprendizaje para la pronunciación, aunque hay mejores algoritmos para pronunciación. Mire que ahí está A, B, C, D, D. Para la pronunciación pues va mostrando cómo mejora poco a poco la pronunciación. Mire que ahí vuelve a lo mismo, está luchando para calcular el último ya el 90% del aprendizaje. Ahí aprendió. Entonces mire que en este caso sí aprendió todas las letras, y es fascinante cómo intenta, y en la primera no lo pudo hacer y luego en la otra sí. Es como cuando nosotros de alguna forma no sacamos una nota satisfactoria en un parcial, presentamos una habilitación o un recuperatorio, y en la segunda ocasión pues nos puede ir mejor en teoría. Entonces miremos aquí, reconocer el patrón de la A. Vamos a, lo que pasa es que cuando toco aquí es para que traiga el patrón. Entonces miremos el B. El B es este patrón, digamos lo que lo reconozca, efectivamente lo está reconociendo, y acá está leyendo el patrón que le corresponde a la B. Vamos a decirle que reconozca el patrón D. El patrón D es este, 3 punticos, reconocer, lo reconoce. Entonces mire que este programa les puede dar, o este video les puede dar bases para el reconocimiento de imágenes, de reconocimiento de rostros. Pues ustedes pueden variar las técnicas, ya vieron aquí cómo pueden trabajar con el RGB. Aquí yo estoy trabajando pues con el componente pues total, el RGB, pero ustedes pueden para que saquen colores. Aquí está la configuración. Reconozcamos la. Entonces es fascinante este aprendizaje de las redes neuronales, con sus pros y sus contras, sus limitaciones, pero pues tiene sus usos. El reconocimiento de caracteres ha demostrado que excelente también para la conducción. Yo les recomiendo libros como el de redes neurales, no neuronales sino neurales, de James Anderson. Es un libro muy bueno de Alfa Omega, editorial Alfa Omega, un libro muy bueno para el aprendizaje de redes neuronales. Tiene parte biológica y parte de ingeniería, entonces explica bien la parte biológica. También otro libro que es el clásico Inteligencia Artificial de Stuart Russell y Peter Norvig. Excelente libro, es el que hemos utilizado prácticamente todos los ingenieros para el aprendizaje de la inteligencia artificial, aunque en su segunda edición no vi mucho despliegue, a no ser de que esté equivocado, sobre redes neuronales, pero en la primera edición vi mucho más sobre redes neuronales. También hay otro libro de inteligencia artificial de Addison Wesley, no me acuerdo los autores ahora, pero también es un libro muy bueno para el aprendizaje de la inteligencia artificial. Hay otro libro muy bueno que se llama Inteligencia Artificial, Ingeniería del Conocimiento, pues tiene un pequeño aparte, este de Gonzalo Pajares Martín Sanz y de Matilde Santos Peñas. Pues tiene una parte buena sobre backpropagation. Entonces espero que este video pues les sirva a ustedes para el aprendizaje de el reconocimiento de imágenes por medio de redes neuronales. Muchas gracias. Estuvo con ustedes Víctor Viera Balán.